En este video vamos a aprender cómo construir una API desde cero en .NET 8. Para eso vamos a partir de un diagrama de clases sencillito como el que estamos viendo ahora. Este es un diagrama de clases para una solución de un tipo de e-commerce. Está bastante simplificado. Tenemos una entidad usuario de la que van a heredar nuestros dos tipos de usuario, un cliente y un admin. Tenemos el cliente que puede tener pedidos. Estos pedidos tienen solo un cliente, se relacionan solo con un cliente. Y estos pedidos, a su vez, tienen detalles. Estos detalles se relacionan con un producto, va a decir la cantidad de este producto y el precio por unidad. Entonces, el pedido puede tener muchos detalles de varios productos, pero un detalle está relacionado solo a un pedido. Y un detalle puede tener un solo producto, pero un producto puede estar en muchos detalles. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es plasmar estas clases en nuestras entidades. Para eso, vamos a crear una carpeta llamada Entities dentro de nuestra capa de dominio. Y aquí vamos a ir creando nuestras respectivas entidades. Entonces, vamos a agregar, vamos a empezar con entidad usuario, cual la vamos a hacer abstracta. Bien, y usuario tiene la propiedad ID, nombre, email y contraseña. Entonces acá ponemos public int ID, public name, public string, email y password. Bien, nuestra próxima entidad va a ser cliente. Vamos, client. Hacemos que herede de user. Y acá vamos a agregar una lista de órdenes. Bien, entonces tenemos que crear nuestra entidad order. La entidad order tiene un ID y tiene un cliente. Y tiene una lista de detalles. Y nos faltó, última propiedad, el total.
Bien, ahora tenemos que crear la entidad de detalles. Bien, ahora sí. Order detail. Que no sé por qué me insisten que se llame así. Ahí está. Bien, order detail tiene un ID, tiene un producto, tiene una cantidad y un precio por unidad. Y un unit price. Bien, sigue producto, tiene un ID, nombre, una descripción, un precio y un stock. Bien, a ver qué pasó acá. Esto es ahí. Bien, solo nos faltaría la entidad admin. También hereda de user y no le agregamos nada porque no tiene ningún atributo distinto de la clase padre. ¿Cómo procedimos ahora? Vamos a agregar los repositorios para cada entidad. Para eso tenemos que agregar la carpeta data y agregamos, por ejemplo, el repositorio de cliente. Acá tengo que poner class y ahora sí el nombre. Bien. El repositorio es un patrón de diseño. Lo que hace es que nos permite abstraer la lógica de accesos a los datos. Entonces separamos la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. Y de esta forma tenemos en el código es más claro y es más mantenible. Bien, entonces lo que vamos a hacer es declarar una lista r static una lista de clientes. Así. Acá hacemos el import
Y ahora vamos a agregar los métodos que nos van a permitir hacer el ABML de cliente, o sea, la alta, baja, modificación y lectura. Entonces, primero hacemos el método Gral, que nos va a retornar todos los clientes. Luego hacemos el método getById, que nos va a devolver el cliente del ID que le pasemos. Entonces, utilizamos el método firstOfDefault, que nos va a devolver el primer método, perdón, primer cliente que cumpla con lo que le pasamos entre paréntesis. ¿Qué le estamos pasando entre paréntesis? Estamos diciendo que busque entre todos los clientes cuál cliente tiene el ID igual al que nosotros le pasamos. Bien, entonces vamos a hacer, acá ya tenemos los dos métodos de lectura, vamos a agregar el método alta. Vamos a hacer void, que le vamos a llamar A. Pasamos un cliente y lo que va a hacer es agregar un cliente a la lista. Seguimos con la modificación. Le vamos a pasar un ID, un cliente, y lo que va a hacer es que primero vamos a buscar entre todos los clientes el índice del que queremos modificar. Y luego lo modificamos. El método findIndex va a buscar entre todos los clientes que tenga el ID que le estamos pasando. Y si lo encuentra, nos va a devolver el índice de ese objeto dentro de la lista. Entonces, después le pasamos a la lista el índice y lo reemplazamos por el cliente que nosotros le estamos pasando. De esa forma actualizamos un cliente que ya está en la lista. Por último, hacemos el método para eliminar. Acá ponemos, perdón, acá nos removemos por ID, pasamos la entidad y acá utilizamos el método remove para eliminarla. Bien, ya tenemos el repositorio de cliente. Entonces, lo que deberíamos hacer ahora es el repositorio de otra entidad, por ejemplo, admin. ¿Qué tenemos que hacer acá? Una lista de admin
y tenemos que agregar los métodos, los paréntesis, tenemos que agregar los métodos mismos que agregamos acá. Pero esto sería repetir muchos métodos que son muy parecidos entre sí. Porque si nosotros hacemos acá el Gral para los admin, entonces, ¿cómo hacemos para poder ahorrarnos código en los repositorios? Si todos van a ser iguales, lo único que va a cambiar es la entidad, o sea, el tipo. Para esto vamos a utilizar generics. Los genéricos son una forma de parametrización de tipos en los métodos. O sea, en vez de definir un método, perdón, un tipo concreto como int, string o, por ejemplo acá, cliente o una lista de cliente, lo que vamos a definir es un tipo genérico que se puede sustituir por cualquier otro tipo en el momento en el que lo vayamos a utilizar. ¿Cómo hacemos esto? Bien, creamos nuestro repositorio base, el que luego van a heredar los otros repositorios. Entonces, creamos una lista de un genérico. Acá vamos a pasar, vamos a decir que le vamos a pasar un genérico que es una clase. Bien, entonces tenemos una lista de clases, que son nuestras entidades, y acá vamos a hacer nuestros métodos, que mejor nos vamos a copiar, ya acá lo hicimos. Bien, y lo que vamos a hacer es que vamos a modificar los tipos. Acá vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a utilizar la herramienta de reemplazado y le vamos a decir donde diga client que nos coloque el genérico. Reemplazamos todos. Y donde diga client en minúscula le vamos a pasar entities. En este caso, entity. Perdón. Control Alt Enter. Bien. Esto no se escribe así. Entity singular se escribe así. Así que maché toda la palabra. Ahora sí. Bien. Acá vamos a hacer una pequeña modificación. En el método getById. Vamos a decirle que nos devuelva así. Vamos a buscar por el índice. No es lo correcto, pero bueno. Esto después lo vamos a modificar cuando hagamos el contexto y enlacemos
la base de datos y no tengamos que guardar en memoria. Bien, ya tenemos nuestro base repository. Y acá simplemente hacemos que herede de nuestro base repository y le pasamos la entidad. Perfecto. ¿Cómo seguimos ahora? Vamos a hacer las interfaces. Vamos a pararnos en dominio, o sea, crear la carpeta interfaces y agregamos la interfaz de nuestro repositorio base. Bien, acá le vamos a hacer heredar de nuestra interfaz. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá. Y vamos a dejar solamente las firmas de los métodos. Cargar punto y coma. Ahí estamos. Bien, ya hicimos la interfaz de nuestro repositorio base. Continuemos con la interfaz de nuestro repositorio de cliente. Llamamos iClient Repository. Y a nuestra interfaz de repositorio de cliente, vamos a hacer que herede de la interfaz del repositorio base. Acá vamos a hacer que herede también de nuestra interfaz de cliente. Acá tenemos que agregar un using. Bien. Entonces ya tenemos nuestro base repository y nuestro repositorio de una entidad, cliente, con sus respectivas interfaces. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que agregar el servicio. Para eso creamos una nueva carpeta que se llama Services en nuestra capa de aplicación. Vamos a eliminar esta clase. Y vamos a agregar entonces el service de nuestra entidad cliente. Vamos a borrar, sacar un poquito todas estas pestañas. Pedir guardar a todas. Bien. Acá lo que vamos a hacer es inyectarnos el repositorio de cliente.
hacemos la inyección de dependencia. Y acá vamos a hacer los métodos de la alta, baja y la modificación y la lectura. Bien, entonces tenemos la lista de cliente, que le podemos llamar, vamos a llamar get clients. Get all. Hacemos get by ID. Llamar get client by ID. Pasamos el ID. Vamos al método getById y le pasamos el ID. Bien. El método que crea un cliente. Vamos al repositorio. Es el método que actualice un cliente. Perfecto. Nos falta solamente el que elimina. Acá lo que vamos a hacer es que este método en el repositorio como parámetro necesita la entidad. Lo que nosotros vamos a hacer acá es buscar por ID el cliente. Entonces ponemos var client. Este método nos va a devolver el cliente y se lo pasamos acá. Perfecto. Ya tenemos nuestro servicio para la entidad cliente. Lo que vamos a hacer es crear su respectiva interfaz. Tenemos que crear carpeta interfaces para la capa de aplicación y vamos a crear una interfaz que le vamos a llamar iClient Service. Bien. Lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar las firmas. Agregamos el punto y coma. Acá tenemos que agregar el using. Vamos a acomodarlo un poco. Y hacemos que herede de la interfaz. Perfecto. Bien, entonces ya tenemos el repositorio y el servicio de nuestra entidad cliente. Solamente nos faltaría el controlador. Entonces agregamos un controlador que le vamos a llamar Client Controller. En el controlador lo que nos vamos a inyectar
es el service. Cliente. Y vamos a empezar a agregar nuestros endpoints. Bien. Entonces, primero lo que vamos a hacer es el endpoint de Geral. Trae a todos los clientes. Bien. Acá lo que yo hice es agregar este decorador action, que lo que hace es que la ruta tome el nombre del método. Por lo tanto, la ruta para acceder a todos los clientes quedaría como API barra client controller barra getAll. Vamos a copiar, pegar esto. Vamos a hacer el método para buscar por ID. Acá le vamos a llamar getAll clients para que sea más claro. Vamos a llamar getClient by ID. Solicitamos un ID que lo vamos a obtener por la ruta. Estamos. Bien, ya tenemos los dos métodos de lectura. Vamos a hacer el método de alta. Post. Agregamos call action. Client, client. Claro, porque este método es void. Lo que tenemos que hacer entonces es esto, no lo vamos a traer acá. Entonces que primero agregue el cliente y después nos retorne un 200. Para terminar, solo nos faltaría hacer el último endpoint para eliminar. La ID y retornamos. Ok. Listo. Bien. Solo nos faltaría ahora agregar en el program las inyecciones de dependencia en el contenedor. Entonces, acá agregamos add
scope. Vamos a poner unas regiones primero para que quede más claro. Este le vamos a llamar services. Y acá vamos a hacer la de los repositorios. Bien. Entonces acá agregamos inyección del repositorio. Y ahora la del service. Client service. Service. Esto no va entre paréntesis. Bien. Entonces, habiendo agregado en el programa en el contenedor de dependencia las inyecciones, ya estaríamos todo terminado. Si nosotros ejecutáramos esto, deberíamos poder hacer las ABML de cliente. Ahora se debería abrir el Swagger. Bien, ahí se abrió. Como vemos, están los endpoints. Bueno, no nos trae nada porque claramente no hay nada en esa lista. Pero aquí están los endpoints. Como ven, podemos crear, podemos modificar. Podemos llamar por un ID. Y podemos eliminar. Bien. Perfecto. Ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer el resto de las AML de las otras entidades de una forma muy sencilla. Como ven, hasta ahora nosotros hicimos todo el caminito de nuestra entidad cliente. Vamos a tomar, por ejemplo, admin. Admin, nosotros ya hicimos el repositorio de admin, pero este no está heredando del base repository. Tiene que quedar algo parecido a esto. Tomamos esto, copiamos, veamos acá, y utilizamos la herramienta buscar y reemplazar. Acá le vamos a decir, donde diga cliente,
queremos que diga admin. Como ven, donde dice cliente va a decir admin ahora. Tenemos que crear la interfaz. Acá, file, no, class no, new file, interfaz, y vamos a llamar ahí, admin repository. Como ven, nos tiene que quedar parecido a esto. Listo, ya tenemos la interfaz. Bien, ahora nos faltaría el servicio. Admin service. Copiamos todo lo que tiene cliente. Paramos acá. Y hacemos lo mismo. Falta agregar la interfaz. Interfaz. Hay admin service. Reemplazamos. Falta ahora el controlador. Copiamos el controlador del cliente. Creamos un nuevo controlador. Admin controller. Pegamos. Reemplazamos. Sencillo. Solo nos quedaría agregar las inyecciones de dependencia acá. Admin y admin. Listo. Entonces, ahora, si nosotros ejecutamos, deberíamos tener los endpoints de AML de admin. Vamos a esperar a que se abra el Swagger. Y ahí está. Cientos, vemos que se creó. ¿Ven? Sencillo.